Buenos días. ¿Se oye? Buenos días. Gracias a todos por vuestra asistencia. Soy Joan Cruz, director de Fundación Telefónica. Y en primer lugar quería agradecer a todos vuestra asistencia y a todos los miembros de la mesa también la generosidad, en primer lugar a la decana por dejarnos la universidad para poder hacer esta presentación del libro, al director general de la Oficina del Portavoz de Relaciones con los Medios de la Junta, su asistencia también, y al compañero también de la Asociación de Prensa también su asistencia. Evidentemente también a mi compañero José Fernández Beaumont, uno de los coautores del libro, que de hecho es la excusa de presentar el libro hoy aquí es un poco para plantearnos qué es lo que está pasando con la profesión del periodista, hacia dónde va en estos momentos el periodismo y en qué va a acabar toda esta situación compleja en la que estamos viviendo. Hace un momento me preguntaba uno de los compañeros de prensa por qué Fundación Telefónica está aquí. Yo es lo único que yo os lo voy a hablar más. Yo no soy periodista, creo que debo ser de los pocos no periodistas en esta mesa. Yo soy historiador y además historiador medievalista, con lo cual soy bastante lejos de todo esto, aunque me paso el día dando ruedas de prensa, también es cierto, por el trabajo que me corresponde dentro de Fundación, pero siempre estoy a este lado de la mesa y por tanto me toca contar por qué Fundación Telefónica está a este lado de la mesa. Como Fundación Telefónica nosotros somos el instrumento de acción social y cultural de Telefónica. Y una compañía como la nuestra evidentemente tiene que tener una fundación como la que tiene, y una de sus almas fundamentales es convertirse en un laboratorio de experiencias, en un laboratorio de pensamiento sobre todo lo que tenga que ver con las transformaciones sociales que se están produciendo a partir de la llegada a eso que hemos llamado la sociedad del conocimiento. Y evidentemente ya no estamos hablando de la sociedad de la tecnología, de la sociedad de las nuevas tecnologías, sino claramente de la sociedad del conocimiento. En este sentido, dentro de Fundación tenemos un área de gestión del conocimiento que se dedica a hacer laboratorios, hacer cursos, congresos, seminarios y, unido a esto, una línea fundamental, que es una línea de publicaciones, porque entendemos que este tipo de publicaciones deben hacerse, este tipo de estudios deben hacerse y hacerlos llegar al máximo de gente posible, al máximo de miembros de la ciudadanía. Una de estas líneas de investigación es la que tiene que ver con medios de comunicación. Entendimos que una empresa de comunicación como la nuestra, la fundación de una empresa de comunicación como la nuestra, tenía que trabajar claramente en la línea que tenía que ver con todos los temas de comunicación, y a partir de aquí, desde el momento que pusimos en marcha la línea de publicaciones, ahora aproximadamente unos 7 años, más o menos 7 u 8 años, empezamos a poner en marcha esta línea, empezamos cada año, hemos ido sacando alguna publicación, al menos, que tuviera que ver con temas de periodismo. Hemos sacado sobre periodismo internet, sobre periodismo ciudadano, sobre la televisión a la carta, sobre medios de comunicación en América Latina. Sacamos hace muy poco uno muy interesante que os recomiendo también, que todas las publicaciones que sacamos son descargables en PDF a través de la página web de Fundación Telefónica, con lo cual todos se pueden conseguir sin ningún tipo de problema. Quería decir uno de los que sacamos recientemente, que creo que es muy interesante, porque uno de los proyectos en los que trabajamos desde Fundación Telefónica, que alguna otra vez he venido a contar en Valladolid, es un proyecto de acción social en Latinoamérica por la erradicación del trabajo infantil. Y en ese programa de erradicación del trabajo infantil hemos sacado también un informe, un estudio sobre cómo los medios de comunicación abordan el trabajo infantil, cómo los medios de comunicación pueden enfrentarse a la problemática del trabajo infantil. En todo caso, lo que hoy nos ocupa es otro. Es el tema que os estaba comentando, el libro El periodista en la encrucijada. El periodista en la encrucijada es un informe que elaboró el equipo de investigación PASET de la Universidad Carlos III, dirigido por María Pilar Díaz Andino, entre los miembros de cuyo equipo es José Fernández Beaumont, Pepe Beaumont, que nos acompaña. Y en este estudio lo que pretendemos es eso, ver hacia dónde va en esta situación, que seguramente estamos en uno de los peores momentos en lo que tiene que ver con la profesión periodística, pero sí que es cierto que hay la posibilidad de reinventarse. Y lo que hemos querido con este libro, y ahí esto os lo contará Pepe muchísimo mejor que yo sin ningún tipo de duda, lo que hemos querido es no solamente lamentarnos de lo mal que está la situación, porque eso es algo que todos los de la profesión creo que hacéis y que hacemos los que estamos alrededor todo el día, sino tratar de ver cuáles pueden ser las salidas posibles. Por tanto, yo creo que aquí no me toca nada más que presentaros en todo caso a Pepe, que es quien nos va a contar todo, y a partir de aquí, luego con el resto de las intervenciones, lo que trataremos es de abrir un poco un diálogo para ver cuál es la situación y cuál es la opinión que tenemos todos. En cualquier lugar, a todos nuevamente, muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias a los miembros de la mesa, y Pepe, cuando quieras lo dejo en tus manos. Vale, muchas gracias, Joan. Nos pasamos allí, así no le... Sí, voy a utilizar unas diapositivas muy breve, en fin, para situar mejor un poco los puntos clave. En cualquier caso, es una investigación, como ha dicho Joan, que está patrocinada por Fundación Telefónica,
Es una investigación que yo la clasificaría de esencialista, es decir, no tiene tampoco las pretensiones de resolver la espinosa situación del periodismo, y mucho menos de los periodistas en estos momentos. No voy tampoco a detenerme en dar muchos datos, que datos ya darán aquí también algunos compañeros de la mesa, y únicamente vamos a pasar a cuestiones esenciales. Bien, nosotros, del punto de partida de esta investigación, en grandes líneas, manteníamos que existe una profunda crisis económica, tampoco hay que hablar muchísimo de este tema, es general y que está muy agudizada en los medios de comunicación, en especial. Que además hay otro corte, que es el de la revolución digital, que curiosamente también afecta sobremanera a los medios de comunicación, que están muy acostumbrados a dar información sobre los adelantos digitales, y resulta que en este momento a lo mejor les ha pillado a los medios este salto digital, les ha pillado un poco con el pie cambiado, que han hecho esa transición digital, han hecho mucho más los ciudadanos normales, lo que luego veremos sobre el que nos llevaría el periodismo ciudadano y en general los usuarios, o sea, lo que eran los públicos de los medios de comunicación, han hecho esa transición digital mucho antes, mucho más rápida que lo han hecho los propios medios acostumbrados a informar sobre todos los avances de la vida y en especial sobre los avances de las tecnologías. Son precisamente, es otro de los puntos de partida, son las audiencias activas y participativas, las actuales, que también nos llevará al desarrollo eso con la competición de estas audiencias, que son básicamente jóvenes, que son las nuevas generaciones, es decir, las que van a nutrir las audiencias de los medios, y las que están ahora, eso de las redes sociales, que es lo más de moda y lo más activo. Y por otro lado, también partíamos del deterioro de la credibilidad de los medios, que la credibilidad se debe a muchas facetas, ¿no? En el libro, si tenéis ocasión luego de ojearlo, de verlo, pues veréis que se le dedica bastante, y era un punto de partida en todas las encuestas que hicimos. Era justamente preguntándoles por esto de la credibilidad, que era credibilidad, dónde residían los factores de credibilidad o de falta de credibilidad, porque es evidente que si hay desafección hacia los medios, en parte también es por la falta de credibilidad de los medios, así que tenemos que ver también causas internas dentro de los propios medios. Para acompañar un poco estas premisas, partíamos de algunos datos, solo pequeñísimos datos, ¿no? Es el desplome de las audiencias de los medios, en qué nos basábamos o sea, cuáles eran las consecuencias de esta situación que detectábamos inicialmente. El desplome de las audiencias de los medios tradicionales, especialmente el de la prensa, luego ya seguramente nos darán algún dato más. La disminución de la publicidad, pues esto nos llevará también a los problemas económicos. El final de un negocio que hasta ahora había sido muy boyante, y como consecuencia también la aplicación de una de las medidas de moda, que es la drástica, o dramática, más bien, disminución de las plantillas. Y creo que aquí no hace falta que nos entretengamos en hablar mucho del tema de las plantillas. Bien, ¿y cómo han respondido a estos desafíos generales hasta ahora los medios? Especialmente los medios con grandes medios, es decir, los grandes grupos y las empresas que se dedican a la explotación de la comunicación, el periodismo. Pues han respondido de distintas maneras. Aquí estamos haciendo agrupaciones grandes, porque luego ha habido otras formas más específicas, pero las grandes agrupaciones de respuestas van en torno a la integración de redacciones, sobre todo en aquellos grandes medios multimedia, y luego el aprovechamiento
del periodismo ciudadano. La migración a los contenidos, luego volveremos sobre eso del periodismo ciudadano, ¿no?, que es interesante. La migración de los contenidos a Internet, quizás se han dado cuenta un poco tarde de que deberían pasar allí donde estaban los intereses de los usuarios. Se están ensayando las fórmulas mixtas de contenidos, de ofrecer contenidos gratuitos y de pago. Hay una especie de indefinición todavía frente a la utilización de los contenidos por parte de las empresas agregadores, Google, etcétera, o incluso del uso en las redes sociales, en Facebook y todas estas otras redes. Y aquí aquí no hemos podido profundizar mucho más, porque bueno, tampoco lo tienen claro cómo reaccionar frente al tema de Google. Estos últimos días pues seguramente habréis tenido noticia de que Alemania, Brasil, Francia se está preparando también, quieren hacer una especie de ofensiva a Google, de darle un ultimátum, de decirle: miren, no queremos que tengan presencia nuestros periódicos en Google, en el buscador, a no ser que usted nos pague por tener esa presencia. En fin, es un tema que no está resuelto, y en definitiva esto nos llevaría a decir que todas estas respuestas son necesarias, pero que todavía no son suficientes. Es decir, porque no se ha demostrado que ninguna de ellas sustituya a que nos permita obtener los recursos necesarios para seguir manteniendo el negocio como lo teníamos antes, ¿no? Pues desde esa perspectiva es realmente un problema, y por lo tanto la pregunta o punto de partida: Internet sigue teniendo sentido, o sea, en la era de Internet sigue teniendo sentido el periodismo. Habréis también oído que se han hecho muchas preguntas: ¿cuándo va a desaparecer la prensa escrita? O sea, algunos han dicho incluso el año, ¿no?, en el año 2030, otros dijeron en el año 2015, y todos los días vemos gente que dice: la prensa está condenada a desaparecer. Bien, pues sobre todo esto, de forma modesta, hemos tratado de hacer un estudio, una investigación que hemos usado por las metodologías clásicas, tanto cuantitativas como cualitativas, a base de entrevistas, de grupos de discusión y de encuestas a profesionales. Hemos puesto en el libro, pues, está la lista de los profesionales. Hemos procurado entrevistar y preguntar y recoger en grupos, someterlos a que expliquen lo que llevan dentro, tratar de que esos profesionales suelten lo que tienen dentro sobre estos temas, entre periodistas, digamos, seniors, de los que estaban en el área esa clásica de la información, y que les ha tocado también estar en la nueva, y de los que han comenzado también de nuevas, es decir, en los medios digitales. Por lo tanto, pues hemos procurado que la muestra fuera suficiente y que aportara una visión ajustada a lo que entendemos que es la realidad. Y por eso los temas que al final hemos formalizado como consecuencia de la investigación ha sido el cambio y los principios periodísticos, el valor añadido que el nuevo periodismo proporciona, la situación. Todo esto nos lleva a hacer una especie de retrato del periodista en entornos digitales, los nuevos perfiles, tanto profesionales como laborales. Evidentemente tendríamos que tratar el periodismo y los social media, aquello el periodismo es una conversación, ¿no?, tratando de imitar a lo que pues se dice sobre la red en general. La red es una conversación, únete a la conversación. Eso nos llevaría también a ver cuál es el valor de
de esa inteligencia colectiva que parece que emana de la red, o si es posible sustituir el periodismo clásico por un periodismo de red, por un periodismo que lo hagan otros o que lo haga la propia red. Ahí se abren unos mundos, francamente, por explorar. Nosotros hemos intentado meternos, no para explicar todo, pero de forma, como decía antes, esencial. El entorno empresarial y los nuevos negocios periodísticos es una cuestión, para mí es básica, y al final de todo esto, pues problemas prácticos, problemas concretos, pues básicamente el último de todos es si hay medios o no para hacer algo que hay que hacer. Porque al final creemos que el periodismo tiene que seguir existiendo, pero el problema es cómo se paga ese periodismo. Y también hay una referencia a la reordenación un poco del mercado en función de los nuevos modelos publicitarios. Y únicamente ya por ir acabando y señalando algunos de los puntos calientes que hemos tratado, la interactividad. En este sentido, constatamos que el periodista ya no es el único intermediario entre el emisor y el receptor, que el periodista tiene que conocer más las necesidades del público, y esto sí es una cuestión que proviene, que se dan cuenta los propios profesionales, y es también una crítica del exterior, es decir, de los que no están en el mundo del periodismo, que dicen, es que habéis desconectado con los públicos, o es que no conectáis suficientemente con los nuevos públicos. Esto es una de las críticas que se le hace a los periodistas. Luego, las redes sociales son simplemente fuentes o plataformas de transmisión de la información que proporciona el periodista, pero que no son medios como los medios clásicos. Y en este tema, de lo que hemos detectado nosotros, pues la mayor parte efectivamente dice que el periodismo, el especie de periodismo ciudadano no es periodismo. Hay periodistas que están dirigiendo medios digitales que dicen abiertamente que el único periodismo es el ciudadano, el de estos tiempos. Un punto para la discusión. Otro de los puntos, evidentemente, es el de la credibilidad, y en este sentido quizá hemos visto nosotros que no son muy autocríticos los periodistas. La credibilidad no reside en si hacen ellos bien su trabajo o no lo hacen, sino más bien se debe a la excesiva politización, es decir, presiones de fuera, del entorno, en este caso de los poderes públicos o del sector público, excesiva politización, gobiernos, partidos, sindicatos, etc. O la espectacularización de la información. Toda la información se presenta en una forma sesgada, sobre todo presentando la información como espectáculo. Esto nos conduce también a la mercantilización, es decir, porque se espectaculariza porque es más rentable el ofrecer esa información de forma espectacular. Mercantilización de la información, y aquí entra el tema de las empresas. Pero todo esto nos conduce también a otro de los puntos calientes, que es el de la calidad. Esa sobreabundancia de la información, que es una de las notas que se derivan también del uso de Internet y el uso de las nuevas tecnologías, que hay algunos autores ahora que llaman el Big Data, los grandes centros de datos son la gran circulación de información, muchísimo más de la que un miembro de una audiencia normal, como era la de antes, puede asumir. Y esto tendrá sentido porque al periodista le corresponderá el organizar esa información, ese Big Data, y ofrecer aquello que es más esencial. Esto conduce también a la pérdida del control de la información por parte del periodista, y esa información que ahora
queda más difuminada y en manos también de otras muchas personas, no solo del periodista. El predominio de la agenda política e institucional, esto está unido a que los poderes públicos son cada vez más protagonistas y siempre han intentado influir en la información, pero ahora probablemente pues más que nunca. Y por otro lado ya queda otra acción ya más interna, que es la de las tareas que se le adjudican al periodista, ese periodista orquesta, que llamamos, que está sometido a multitareas. Esto repercute en la falta de calidad. Cuando un periodista tiene que hacer, no que sea capaz de hacer de todo, tiene que saber hacer de todo, sino que en la práctica lo que le están exigiendo es hacer muchísimas cosas a la vez. Y no puede, es decir, puede hacerlo porque siempre lo hace, y mucho más en los periódicos de los que antes se llamaban de provincias, o en los medios que se llamaban de provincias, que tienen menos medios, menos personal, y que antes tenían que hacer de todo, pues ahora muchísimo más. Ahora tienen que hacer de todo, pero elevado al cubo. Por lo tanto, ese sería una cuestión interna, el de la periodista orquesta, que es una limitación para hacer mejor su trabajo. Y finalmente nos quedaría el negocio como otro de los puntos calientes, uno de los últimos, pero probablemente el más importante desde el punto de vista operativo, no desde el punto de vista de la definición de tareas, etcétera. Para que se pueda hacer un trabajo, pues hace falta que alguien lo financie, que lo pague. Y aquí lo que sí que percibimos es que aumenta esta colisión de intereses entre lo informativo y lo mercantil. Nos damos cuenta de que la información es cara y la buena información todavía es más cara. Y aquí podemos incrustar, si queréis, todo el periodismo de investigación, porque no falta tanto periodismo de investigación, porque no se hace ese tipo de periodismo que a todos nos gustaría, no solo a los periodistas, sino también a los ciudadanos. Porque es necesario, porque yo, por ejemplo, poniéndome como una persona normal, estoy bastante despistado estos días porque estoy recibiendo informaciones de unas presuntas irregularidades de cuentas en Suiza de unos políticos en periodo electoral, pero cuando uno va a ver qué fuentes, qué informes sustanciales se presentan, se encuentra con que no hay nada, y entonces dice, no, pues probablemente lo más seguro es que sea eso, pero es que no hay una información adecuada a esa noticia que están presentando. Bueno, los medios tienen muchas dificultades para afrontar esta crisis estructural que parecen como consecuencia de todo lo anterior que hemos dicho, y falta luego una agilidad en estos medios, especialmente los tradicionales, para adaptarse a la nueva situación. Es decir, han llegado tarde a Internet, al tema de Internet. Quizás si lo hubieran hecho antes, ahora ya hubieran ganado bastantes pasos y ahora probablemente estaríamos en mejor situación. Y uno de los problemas es que los modelos que se han ensayado hasta ahora para adaptarse a la nueva situación, desde el punto de vista del negocio, no son sustitutivos. Es decir, que lo que han perdido, lo que están perdiendo en el sector prensa, lo han aplicado a Internet. En Internet han aumentado de manera exponencial la audiencia de sus medios, pero sin embargo, desde el punto de vista de lo que son los recursos económicos, no son suficientes ni muchísimo menos. Es decir, no hay una sustitución de los medios que antes eran necesarios para hacer su negocio anterior para hacer el negocio de hoy. Bueno, ante toda esta
este magma de datos, pero que creo que en algunas cosas nos ayuda a tener claro cuál es la definición de la situación. Nos podemos preguntar si existe un nuevo perfil profesional. Por supuesto que se descubre que hay cambios. Uno de ellos, que parece, o sea, en el que están prácticamente de acuerdo un poco todos los profesionales con los que hemos tenido contacto, es que es inevitable el periodista multimedia, es decir, el periodista que esté formado y que sea capaz de ejercer su profesión, su trabajo en todos los medios, y que sepa desenvolverse en cualquiera de los medios y formatos. Esto no difiere tampoco mucho de la situación anterior, pero que tiene que ver con las tecnologías. Pero ojo, aunque tenga que saber de tecnologías y cómo difundir la información, recogerla y difundirla a través de nuevas tecnologías, pero no es un ingeniero de la red. No se le puede obligar a que sea un gran creador de aplicaciones, que sea un webmaster, que sepa de todos los dispositivos, o ni siquiera, y aquí es también otro tema polémico, que sea un community manager. Eso no es periodismo, por lo menos, bueno, dicen los profesionales. Eso sí, lo que sí que aquí son autocríticos, que se piden mayor capacidad de conocer a la audiencia y de integrarse con ella, cosa que antes este punto de estar más en estrecho contacto con la audiencia no era tan importante en el periodismo, digamos, anterior. En este caso sí que se le pide. Y en definitiva, aquí no varía mucho, como podéis comprender con relación a lo anterior, que sea un profesional con criterio para buscar, seleccionar, codificar y transmitir la información por cualquier medio de manera rigurosa y veraz. Tampoco estamos descubriendo el Mediterráneo, pero eso es lo que nosotros hemos detectado. Y ya las tendencias, es lo que todos nos preguntamos, ¿y qué? ¿Y cómo salimos de esta, ¿no? Pues aquí descubrimos una paradoja que puede resultar inquietante, que es es decir, el periodista ahora ya no está siendo expulsado de las grandes organizaciones. ¿Qué va a hacer? Pues se organiza como microempresa, empresario de sí mismo. El freelance, bueno, sí, hay muchos profesionales de los que el mercado de trabajo de las grandes empresas los ha expulsado y se han constituido como tales, pero son todavía experiencias poco consistentes porque no ayudan todavía a sufragar un buen periodismo y que no pueden todavía vivir de su propia marca, desgraciadamente. Y Y finalmente, pues sí que nos dicen que entienden que el periodismo es un valor que en las sociedades democráticas es necesario, y confían en que las empresas, sean de la índole que sean, tanto si son grandes como si son unipersonales, tendrán que hacer del periodismo el valor central de su explotación como empresas de comunicación. Es decir, que por ahora podría haber dos vías: una, que puede que disminuya la dedicación del periodismo por parte de las grandes empresas y aumente el de la explotación de forma individual o en núcleos pequeños, empresas muy pequeñas, sobre todo en Internet. Alguien, el otro día comentando con algún consultor de estos temas, me decía que la unidad mínima para fundar un periódico en Internet serían 12 personas. Con 12 personas podíamos hacer un periódico de Internet de los presentes aquí o cualquiera de cualquier
que otro lugar, suficiente como para arrancar con un mínimo de credibilidad y un mínimo de rigor. Y bueno, pues ¿quién podrá resolver ese dilema? No sé si lo hacemos por la vía del humor, nos ayudaría quizá, pero tampoco, porque Forgen lo que nos propone es pedir auxilio, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la pregunta. Es difícil hablar de una investigación y acabar haciéndose una interrogante, que sé que esto no es ortodoxo, pero bueno. Con esto ya acabo, perdón porque me haya alargado. Muchas gracias, Pepe, por la presentación. No te has alargado. Yo estaba mirando a mis compañeros de la mesa y de hecho les voy a dejar la palabra a ellos porque han estado tomando... ¿no? Ahora, que no ha querido entrar el ponente, pues quería actualizarlos, ¿no? Lo último que sabemos de la situación tan dramática y tan complicada que vive el periodismo en España. Actualmente, seguro que lo conocéis, la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, pues mantiene un observatorio de la crisis que comenzó a elaborar desde el año 2008 y en el que va cuantificando pues todos los despidos que se producen y el cierre de medios. Bueno, pues a noviembre de 2012, es decir, prácticamente actualizado, el dato sería 8.786 despidos desde 2008 en medios de comunicación y 69 cierres, con lo cual yo creo que la situación es dramática, ¿no? Solo en este año 2012 se habrían producido 3.800 despidos y, por tanto, eso nos llevaría a que la tasa de paro de nuestra profesión, de los periodistas, estaría ya por encima del 35%. Y esto sin contar, porque no entran en ese observatorio, son solo despidos, pues los ERES que se han producido y se están produciendo en distintos grupos importantes de comunicación y los cambios sustanciales en las condiciones laborales de muchos medios, ¿no? De muchos periodistas, tanto rebajas salariales como más carga de trabajo, como hablaba el ponente en la presentación. Yo no quiero alargarme mucho más, pero sí me gustaría un poco dar una breve opinión de qué piensan las asociaciones de la prensa de esta situación, ¿no? Nosotros creemos, y también lo apunta este estudio en algunos de los apartados, que un poco el salvavidas o la salida debe ser la calidad, ¿no? La calidad de los contenidos para lograr esa credibilidad que nos comentaba el ponente y para recuperar esa confianza de la audiencia que podemos haber perdido, ¿no? ¿Qué problema hay? Pues que para hacer periodismo de calidad, como también se apuntaba, pues eso es caro y para hacer periodismo se necesitan periodistas, ¿no? Con una reducción de plantillas tan importante que las ha dejado prácticamente en el esqueleto y lo que queda por venir, porque parece que no hemos tocado suelo, ¿no? Y por ese periodista, más que multitarea, como también se apuntaba, periodista orquesta, que en una redacción pues tiene que hacer prácticamente casi de todo y cubrir, cuando antes cubría 1 o 2 temas al día, pues ahora hacer lo mismo con 4 o 5, porque si no, no se llega, pues creemos que lo primero que baja es la calidad, ¿no? Y si baja la calidad, pues tendremos eso, menos credibilidad, no sabremos conseguir que la audiencia pues nos tome en cuenta como la fuente más fiable, ¿no? Más creíble y con más rigor y, por tanto, pues nos encontraremos en esta encrucijada pues de una manera más potente y más profunda, ¿no? Si yo simplemente quería dejar ese mensaje. Yo creo que la apuesta de las empresas debe ser por la calidad y la calidad está en los periodistas, así que no creemos que los ajustes tan drásticos de plantilla sirvan para salir adelante, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, por tu intervención y, por supuesto, muchas gracias a la Fundación Telefónica y al autor, a José Beaumont, por la elaboración de este libro, al igual que, bueno, tenemos que hacer extensible ese agradecimiento, por supuesto, a todo el grupo de investigación de la Universidad Carlos III, encabezado por la profesora Pilar Díez Andino. Después de la exposición que se ha hecho en esta sesión, pues desde el punto de vista de la universidad, pues básicamente podemos decir que coincidimos con ese pronóstico. Por un lado, observamos que evidentemente se está produciendo un cambio que viene marcado por una tendencia ya impuesta desde hace unos años, pero que a su vez está sujeto a un problema muy serio, y es ese horizonte incierto. Un horizonte incierto que está marcado no solamente por los propios periodistas, por los propios profesionales, sino, por supuesto, por las empresas que no terminan de encontrar cuál es la forma de negocio para el periodismo que se está desarrollando en Internet. Y hasta cierto punto ahí entra también, sin lugar a duda, otra parte fundamental de todo este proceso de comunicación, que serían los lectores, el público, la audiencia. Y en particular, detrás de ese concepto que se ha ido extendiendo también en relación con el periodismo ciudadano. Pero a pesar de todo esto, desde la universidad, ¿qué es lo que podemos decir? Pues coincidiendo con las líneas que se han ido exponiendo a lo largo de esta sesión, tenemos que evidentemente el periodista va a ser un periodista muy tecnológico, lo está siendo, esa es la tendencia que se viene marcando, y evidentemente tendrá que ser también un periodista polivalente y multimedia. Eso es algo que ya está demasiado instalado en muchas redacciones y parece ser que esa es evidentemente la tendencia. Sin entrar en la confusión, como bien puntualizaba José Beaumont, en relación con el concepto de community manager u otro tipo de expresiones o de formas que se intentan asemejar o equiparar con el periodismo, pero que en principio entendemos que evidentemente tiene una diferencia muy clara respecto al periodismo. Además, otra de las ideas que se han comentado y que vemos desde las propias universidades, por supuesto desde la Universidad Europea Miguel de Cervantes, es el hecho de que el periodista va a tener que ser un periodista que desarrolle de una forma muy, muy clara esa capacidad para seleccionar la información, para saber seleccionar qué es lo que necesita el público para poder comprender este complejo mundo, esta compleja realidad en la que se ve inmerso. Eso pasa evidentemente por saber dónde está la noticia, por saber filtrar correctamente los hechos y no solamente quedarse ahí, porque en el periodismo que se está marcando en estos tiempos, la noticia básica, la noticia tal y como la estudiábamos, pues simplemente nos vale para ofrecerla, para lanzarla en el momento que se produce a través de los medios digitales. Pero el otro tipo de periodismo, el periodismo sobre todo impreso, necesita profundizar en el análisis, en la interpretación de los hechos, en el detalle, transmitirle al lector por qué es importante ese hecho y qué repercusiones puede tener y por qué se ha producido. Está bien, por ejemplo, decir que ha habido un accidente en una determinada carretera, pero al margen de comunicar esa información, el número de víctimas, algo que también pues suele interesar en la selección a los medios de comunicación, habrá que buscar información, buscar antecedentes, contrastar si efectivamente ese punto es un punto negro y qué debate se puede abrir para intentar buscar una solución, qué repercusión tiene efectivamente esa información en el ciudadano. Y evidentemente estamos en una región como Castilla y León y estamos observando también en relación con esta cuestión sobre la selección de la información que el periodismo local, la información local, el hiperlocalismo también es otra de las tendencias que probablemente marcarán el desarrollo del periodismo. Lo observamos incluso en cabeceras tan potentes o con tanta trayectoria, mejor dicho, porque también Wall Street Journal, me estaba refiriendo a ese periódico, ha atravesado en los últimos años una crisis, pero intentando buscar una solución a esa situación delicada, pues ha observado que debía apostar por la información local y ha abierto también una sección dedicada a cuestiones locales. Luego, la información local es importante precisamente por esa proximidad para el ciudadano y en la medida en que se le ofrezca bien analizada, bien interpretada, con detalle, pues será una de las
exigencias que busque ese ciudadano. Habrá que ofrecer también, como comentaban en los resultados del estudio, información de calidad, aunque ahí entramos de nuevo en esa controversia en relación con las condiciones en las que se trabaja en las redacciones. Jorge nos ha ofrecido unos datos y vemos que desde las asociaciones de la prensa y desde la FAPE, desde la Federación de Asociaciones de la Prensa, se viene trabajando de una forma muy clara en los últimos tiempos para denunciar esa situación y tratar de invertir esa tendencia. Aunque el periodista quiera ofrecer calidad, si no está respaldado por la propia empresa, si no tiene unas condiciones de trabajo dignas, pues va a tener serias dificultades para ofrecer ese tipo de periodismo. Pero la calidad, evidentemente, va a ser una de las cuestiones que marque el periodismo. Y dado que podríamos decir incluso que nos encontramos en una especie de proceso de selección, algo similar a aquello que describía el propio Darwin cuando hablaba de la selección de las especies, pues ahora probablemente sobrevivirán aquellos medios que no sean quizá los más potentes, sino los que estén más capacitados para afrontar estas situaciones. Por eso esas pinceladas relacionadas con la información local y con la calidad sobre todo y el rigor, pues pueden marcar la diferencia en ese proceso de selección. Otra de las cuestiones básicas en relación con el periodista, que también en buena medida se dejan rever en muchos de los testimonios que están recogidos aquí en el libro, pues es el de la vocación. Y en buena medida, en la medida en que siga existiendo vocación, porque el periodismo sobre todo es una profesión vocacional, aunque podamos debatir de nuevo esa idea que tanto le gusta al propio García Márquez a la hora de calificar al periodismo como un oficio, sobre todo, sea profesión o sea oficio, bajo mi punto de vista es una profesión, pues evidentemente requiere vocación. Mientras haya vocación, pues seguiremos teniendo buenos periodistas para afrontar todos estos retos y todas estas dificultades. Y en relación con la vocación, no solamente tenemos que incidir quizá en esa cuestión relacionada con la tecnología, el buen periodista también necesitará escribir bien. Ese es otro de los elementos que nos permitirá en ese proceso de selección pues discernir si estamos o no ante un buen periodista. Y por lo tanto, desde las facultades también seguimos preocupándonos por ese tipo de formación en el futuro periodista. Evidentemente, encontrar un equilibrio entre todas esas competencias técnicas y todo ese saber humanístico que debe adquirir el periodista, pues es muy complicado. Pero en eso estamos cuando diseñamos los planes de estudio y cuando intentamos pulsar la realidad y contar entre nuestros profesores con profesionales que, como vemos también en esta obra, son los que nos permiten conocer cuál es la realidad y qué es lo que se necesita para superar esa situación, que evidentemente es una situación delicada, pero es una situación coyuntural y que, bueno, no sabemos todavía cuánto tiempo necesitará para superarse, pero evidentemente se va a superar. Y insisto en que mientras haya vocaciones, pues vocaciones periodísticas, pues la solución irá viniendo poco a poco. Y otro de los aspectos que sí que me gustaría señalar en relación con el perfil del periodista, que he encontrado en algunos de los testimonios que sí aparecen recogidos, sobre todo de las entrevistas, es el de la ética. El periodista necesita una buena formación ética y necesita afrontar de esa forma su trabajo. Desde la propia Federación de Asociaciones de la Prensa también se insiste en eso y de hecho ahora pues, se ha conseguido que una serie de medios de comunicación se sumen a esa comisión de quejas y de deontología que tiene esta federación y bueno, entre ellas, por ejemplo, creo que es bueno destacar que nos encontramos también medios regionales como puede ser el Adelantado de Segovia y Radio Televisión Castilla y León, con lo cual, bueno, pues son pequeñas pinceladas que nos indica que, evidentemente, por parte de los medios, por parte de los periodistas, creo que está por sentado, sí que hay esa preocupación por conseguir que el periodismo sea de calidad y que el periodismo pueda afrontar esos riesgos y esas dificultades que tenemos ahora mismo en este terreno. Y bueno, ya para cerrar mi intervención, simplemente quiero referirme a unas palabras
de una de las personas que intervienen en este trabajo, el periodista Iñaki Gabilondo, perfectamente conocido por todos. Y utiliza una expresión muy metafórica, pero creo que es suficientemente gráfica. Dice que en periodos de inundaciones es cuando se necesita más agua, pero agua potable. Evidentemente, ahora mismo, lo comentaba José, vivimos en un periodo de sobreinformación. La abundancia de información en muchas ocasiones es abrumadora, no solo para el propio periodista, que tiene que seleccionarla, sino para el ciudadano. Por lo tanto, esto nos indica que necesitamos periodistas, los necesitamos más que nunca, pero esos buenos periodistas, ¿no? Bueno, por mi parte, simplemente reiterar la enhorabuena al equipo y a la Fundación Telefónica por apoyar este trabajo. Pues muchas gracias, no porque lo hayáis escuchado en reiteradas ocasiones. No. Qué pena que posiblemente esto os coincida con alguna clase, porque quería... Beatriz, esto... Creo que Rosa, bueno, si es un poquito tarde, no os dirá nada. Bien. Porque es que necesito hablar con vosotros. No con vosotras, con vosotros. No. Pero os lo digo de verdad. Voy a ser todavía mucho más breve con el tema de los agradecimientos, pero no por ser más breve o por reiterar nuevamente estas palabras. Las digo con menor carga de reconocimiento. En primer lugar, al equipo que ha trabajado para realizar este trabajo, a los profesionales que también han participado estando un tiempo con los investigadores, a la Fundación por la edición y a la universidad por tener la grata idea de concentrarnos a todos aquí esta mañana. Mirad, yo soy director general de la Oficina del Portavoz y Relaciones con los Medios de la Junta de Castilla y León desde el día de San Fermín de 2011. Hasta esa fecha yo era profesor de universidad y vicedecano de alumnos de una facultad de comunicación aquí muy cerquita, en Salamanca. Quería venir aquí, y os lo digo de verdad, con toda la intención del mundo por estar un rato con vosotros y porque uno se estremece cuando escucha los datos, las cifras que compañeros desde las asociaciones de la prensa nos están recordando a diario de la auténtica escabechina que hay en nuestro sector. Recojo esto último que acaba de decir Beatriz mencionando a Iñaki Gabilondo. Es que ahora es cuando más agua potable necesitamos. Y vosotros, verdaderamente, si queréis ser periodistas, al margen de que estéis escuchando constantemente la situación tan gris, tan negra en la que está el sector, tirad hacia adelante. Es que hace falta que vosotros seáis muy buenos periodistas, porque de una manera u otra las oportunidades os van a llegar y una encadenará otra. En el tiempo que yo llevo en esta responsabilidad, por ejemplo, he tenido la oportunidad de convocar becas de comunicación para que 11 recién licenciados, esos grandes olvidados por los medios de comunicación, a menos que tengan alguna asignatura pendiente con lo cual haya un vínculo con la universidad y eso permita tener a un becario precario en un medio de comunicación, bueno, recién licenciados en los últimos 4 años pueden optar a unas becas de comunicación que dependen directamente de mi dirección general. Hay 300 personas que cada año las solicitan. Yo cada año, y en estos días precisamente en ello estoy invirtiendo mucho tiempo, reviso esas 300 historias personales de chavales como vosotros, que habéis estudiado una carrera, que habéis hecho prácticas, que habéis intentado buscar un hueco, y se ve perfectamente quién, queriendo ser periodista, se ha ido buscando el hueco de una manera u otra. Y está en ese empeño. Y yo os animo a eso, pese a una radiografía tremendamente oscura como la que estamos compartiendo en estos tiempos. Si queréis ir a casa, a clase, hacedlo. Pero necesitaba deciros esto. Dicho lo cual, retomando un poquitín lo que hemos visto esta mañana, las líneas principales que Pepe ha extraído del informe. Yo sí creo que ante la crisis también hay esas oportunidades, que efectivamente en muchos lugares se confunde ese periodismo multiformato, multimedia, con el periodista orquesta. Yo el caso más significativo de ese periodista orquesta lo recuerdo haberlo visto y conocido hace unos cuantos años, cuando en España existía la red de televisiones Localia. Para ser periodista de Localia en Barcelona, a tus condiciones profesionales debía añadirse una, que fueras buen conductor de moto. Porque los periodistas de Localia en Barcelona
tenían unas motos tipo Telepizza. No, es que es así, pero es que es verdad. Debían ir con el trípode, la cámara, todos los aperos de labranza de nuestra profesión e ir a los sitios. Es decir, esa radiografía que ahora estamos teniendo, creo que en otros momentos también la hemos tenido. Incluso cuando uno termina de hacer una gran investigación le surgen muchas preguntas y eso siempre es bueno. Una de las preguntas es si alguna vez el periodismo ha dicho que estaba bien. Yo tengo la impresión de que siempre ha sido una profesión que echaba de menos algo, que reivindicaba algo, descontenta. Bueno, es para tenerlo en cuenta. Luego también es muy importante que profesionales del periodismo estén implicados en acciones y en proyectos tan necesarios como asociaciones de la prensa o, como vamos a tener próximamente, ya la ley se ha aprobado, el Colegio Profesional de Periodistas de la Comunidad. Necesitamos que como colectivo, como profesión, estemos bien unidos y canalicemos pues todas esas demandas, todos esos anhelos para que la profesión sea mejor. Así que, aunque uno dentro de nada vaya a ser recién graduado, no recién licenciado, sino recién graduado, yo a los jóvenes os animaría a que no perdáis la perspectiva de que hay grandes profesionales que, por cierto, en muchos medios, por desgracia, esos grandes referentes están escaseando, van escaseando, pero que os apoyéis en esos profesionales que cuando uno sale de la universidad, pues bueno, son quienes os pueden trasladar muchas de las cuestiones verdaderamente cruciales de nuestra profesión. Salía también por aquí una cuestión que mencionaba Pepe en la breve presentación, profesionales con criterio, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Al margen de que uno pueda estar involucrado de una manera u otra con la profesión, implicado o desempeñando una tarea, y creo que también es muy fundamental que los jóvenes especialmente no confundamos las posibilidades de las redes sociales, las posibilidades del periodismo multimedia con lo que son las bases del periodismo. No hace mucho yo padecí, no personalmente, pero sí por cuestiones de trabajo, como en una ciudad de esta comunidad un medio digital publicaba un asunto de, bueno, pues de un alto cargo que antes de entrar en un acto compartió una charla con los periodistas, no de un medio, sino con muchos. Bueno, lo comentado en esa conversación se publicó hora y pico más tarde en un medio digital. Lo que nos contestaron es que no sabían que era un off the record. Y a mí eso me preocupa, sinceramente. No que cuenten algo de un alto cargo, una conversación con periodistas, sino que alguien que está en un medio de comunicación no sepa lo que es un off the record. Yo termino ya esta breve intervención y un poco de ganas de azuzar al alumnado aquí presente, y antes le consultaba a Joan si había posibilidad de establecer algún tipo de interlocución, coloquio o algo, y precisamente para facilitarlo, por eso quería ser más breve. Y muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias, Beatriz, gracias, Alejandro. Yo creo que ahora es el momento, en todo caso, de vosotros, de que cualquiera de vosotros planteéis cualquiera de las dudas, cualquier cuestión, cualquier comentario a partir de todo lo que han dicho los compañeros de la mesa. Porque en el fondo sois vosotros los auténticos protagonistas de esto. Sí, a mí me parece que en el debate sobre el periodismo, efectivamente nos está...
visto lo visto, yo sigo creyendo que el problema principal que tiene ahora el periodismo es económico, porque ese otro que tú planteas se le supone al periodista que eso lo tiene que tener, porque si no es un periodista vocacional, como bien también se ha señalado aquí en la mesa, y para informar sobre algunas cuestiones que hacen posible que exista una convivencia social y en definitiva, una sociedad democrática, es que eso es el núcleo de la motivación por el periodismo. Eso se le supone a todo aquel que está en esta historia. Si no tiene eso, difícilmente pues va a poder hacer periodismo. Pero es que el problema es que aun teniendo eso, hoy día tiene dificultades para hacer eso. O sea, para intentar hacer eso, porque no puede, porque se le están cerrando todas las puertas y además hay unos cambios de tecnología que le despistan, por lo menos le despistan, ¿no? Y bueno, pues entiendo yo que lo que hay que resolver básicamente es qué salidas puede tener. A ver si ese trabajo lo puede hacer ahora, si hay un marco material para hacer ese trabajo. Pero bueno, yo lo veo desde abajo, tú lo ves desde arriba. A lo mejor en un momento podemos encontrarnos y hacer coincidir tu idea es decir, sin esa savia que tú propones, yo entiendo que no se puede hacer periodismo. Pero en estos momentos es difícil materializar eso, esa savia que tú la ves. No sé si es una interpretación un tanto filosófica que no nos conduce a nada, pero bueno, lo veo así aquí. Seguramente bajarán más a la tierra. Pues todo lo demás sabemos muy bien que se hace un buen periodismo cuando se manejan bien las herramientas del periodismo, cuando se dispone de un conjunto de valores y de esa ética del periodismo, etcétera, y se busca el rigor y se contrasta. Todo eso es lo que hay que hacer y eso es lo que habrá que seguir haciendo si se quiere que exista periodismo. Y eso nosotros lo observamos también de este trabajo, creo que también lo hemos extraído. Yo creo, bueno, coincidiendo un poco con lo que está comentando José, pues que volvemos en realidad a la idea sobre los orígenes del periodismo. Evidentemente ahora estamos centrándonos en la situación económica, como comentas, en el dominio de la tecnología, pero todas esas cuestiones técnicas, en el fondo, podemos considerar que son un poquito más accesorias en el sentido de que son más fáciles de adquirir. Pero probablemente todo está de nuevo en el origen del periodismo, en la idea en sí de lo que es el periodismo, como surgió en el siglo XVI ya con aquellas hojas volanderas o con los ocasionales en los que, bueno, pues el objetivo era informar sobre aquello que sucede para orientar a los ciudadanos, para que conozcan lo que está ocurriendo en su entorno más próximo o en función del tipo de periodismo al que nos estemos refiriendo. Pero probablemente pues, el fondo de la cuestión resida precisamente en lo que estabas planteando, en lo que es en sí el periodismo, la razón de ser la función social del periodismo. Y fundamentalmente es la de informar e interpretar después en función de las características en sí del periodista o del medio sobre esa realidad. Pero la idea básica residiría ahí, considero, vamos. No sé, quizá... Sí, un poco por apuntar y por recoger también algunos guantes que han ido soltando los compañeros. Bueno, yo creo que la mayor parte de los profesionales sabemos y estamos preparados para hacer periodismo de calidad, con rigor, y coincido ahí también con el profesor en que el problema económico quizá
es uno de los más importantes, ¿no? Porque hay muchos periodistas que por desgracia se están quedando en la cuneta y que tienen todas las armas para hacer periodismo de calidad. Hay gente que está en las redacciones y que no puede hacer el periodismo que le gustaría hacer porque no tiene esas armas, ¿no? No tiene el tiempo necesario para investigar, tiene que hacer muchas más tareas de las que fueran necesarias para poder llevar a cabo un periodismo con más rigor, ¿no? y con más garantías, ¿no? Pero yo creo que el papel del periodista tiene que seguir siendo, como decía Beatriz, el que ha sido siempre, ¿no? Y ahora yo no coincido, y podemos poner sobre la mesa también ese tema, con ese término de periodismo ciudadano, ¿no? Yo creo que no existe el periodismo ciudadano porque no lo hace un periodista, ¿no? Entonces, los ciudadanos serán emisores de información, pero para los periodistas tienen que ser una fuente más, y el periodista tiene que ser esa garantía de calidad, ¿no? Garantía de rigor, el que filtra la información, el que le da un contexto, el que amplía, el que contrasta fuentes y se le ofrece al ciudadano ya de una manera, bueno, pues eso, que englobe todo eso y que sepa que es una garantía de que lo que estamos contando pues es veraz, ¿no? Entonces yo creo que ese es el papel del periodista, lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo, ¿no? Y ante la revolución tecnológica tenemos que saber eso, ¿no? Lo que se apuntaba también en el estudio, que Twitter, Facebook, todas estas redes sociales son una fuente más, pero no son en ningún caso una persona con un teléfono debe ser un periodista, porque entonces tampoco tiene sentido, ¿no?, el papel de las propias universidades. Si llamamos periodista a cualquiera que pueda difundir información, no tiene sentido estudiar 4 o 5 años para conseguir una formación, ¿no? Y recogiendo eso, algunos hilos, no solo protestamos desde las asociaciones de la prensa, no solo queremos poner sobre la mesa las cifras de paro, que creemos que la situación es complicada, lo ha sido siempre. No lo digo por tus palabras, digo en general. En absoluto lo decía por tus palabras, digo en general, que no solo estamos para hacer eso, aunque creo que sí que es cierto que dentro de nuestro propio sector sí conocemos la situación, pero muchas veces la sociedad en general no la conoce, ¿no? Por eso lo de poner encima de la mesa los datos lo primero, pero creo que estamos haciendo más cosas y algunos lo han apuntado, ¿no? La Federación de Asociaciones de la Prensa de España y nosotros mismos, pues estamos impulsando esa comisión de quejas y deontología a la que se refería la decana, ¿no? Pues para que todos los medios tengan un contexto deontológico y que bueno, las informaciones vayan ganando en calidad en ese sentido, y que los ciudadanos tengan un cauce para poder protestar si creen que sus derechos pues se están viendo bueno, pues eso, conculcados o se están viendo dañados. Y luego estamos también en ese proceso que decía Alejandro, muy importante, y que vamos a culminar, esperamos pronto, en los próximos meses, de crear y completamente implicados en el Colegio de Periodistas de Castilla y León, ¿no? Que se aprobó la ley, se está creando la gestora en estos momentos, y en los próximos meses pues podremos ponerlo en marcha. Y una cosa más que estamos haciendo desde la Asociación de la Prensa de Valladolid en concreto y en conexión con la universidad, y que presentaremos también en las próximas semanas, es crear la figura del preasociado, ¿no? Que los alumnos puedan tener ese contacto directo con los profesionales mientras están terminando sus estudios, ¿no? Una forma más de entrar en el mundo profesional que no sea a través de las prácticas y de los primeros contratos. O sea que yo creo que estamos haciendo muchas cosas, creo que el camino es ese, es garantizar la calidad, y por supuesto que el periodismo tiene muchísimo futuro y nosotros vamos a encargarnos de que así sea, ¿no? Por favor. Sí, bueno, yo soy un viejísimo periodista y felicito primero a los autores del libro, aunque en realidad el periodista en la encrucijada me gustaría que siguiera el camino y fuera el periodista en el correcto camino, es decir, buscar el camino adecuado. Y yo me ha interesado mucho todo lo que hace referencia al libro, pero yo he encontrado 3 vacíos muy importantes. No sé si los tendrá el libro, no lo he leído el libro. Y son, en primer lugar, se ha mezclado, antes había una separación clarísima entre lo que era la información y lo que era la opinión. Hoy día está todo mezclado, la información y la opinión van juntas, y lo que es aún peor, la información separada de la publicidad, y hoy está mezclándose la información con la publicidad. Segundo aspecto, que no sé si lo tiene referencia al libro, pero sí que le he echado de menos, que es la ética no del periodista, sino de las empresas. En la época de Franco se decía que la libertad del periodismo era que cada uno podía comprar el periódico en el precio que quisiera. Pero hoy dudo mucho de que exista libertad en los medios. Dudo mucho que exista. Yo he trabajado en varios
un periodista que ha dirigido 3 periódicos, además en el País Vasco, en un sitio muy conflictivo, y desde luego la lucha ha sido tremenda. Ahora yo dudo mucho que exista esa lucha en los medios. Y un tercer aspecto que sí que he echado de menos es la crítica a las facultades de ciencias de la información. Yo creo que las empresas no han reaccionado a Internet, pero las facultades, me da la impresión, yo he sido profesor en la Facultad de Ciencias de la Información del País Vasco, y yo creo que las facultades no han reaccionado suficientemente a tiempo ante la situación que se nos venía a los profesionales. Yo he recomendado, cuando dirigía periódicos y daba clases, me venían todos los alumnos a pedir trabajo. Y yo les decía, sí, es muy fácil trabajar en los medios. No hay ningún medio de información en el mundo que se niegue a publicar una noticia. Estás en una calle, yo estaba en la calle Henao, donde estaba el obispado, había un bachoqui, había una iglesia de otras religiones no católicas, etcétera. Había un montón de edificios donde se podía producir constantemente una noticia. Digo, sal a la calle y tráeme una noticia. Si me traes una noticia, yo la publico y empiezas a trabajar. Y entonces yo creo que uno de los defectos que tienen las facultades es la timidez del alumno. Un periodista no puede ser tímido, tiene que salir de casa y buscar la noticia. Yo con esto termino. Esos 3 aspectos que creo que he señalado suficientemente, que son la información mezcla con la opinión y la publicidad, la ética de las empresas y las facultades de ciencia de la información, donde, por citar un hecho concreto, en España tenemos 36 facultades de ciencia de la información. En Estados Unidos solo 6. En Estados Unidos. Vale, gracias. Pues temas importantes para el debate que difícilmente podemos resolverlos. Bueno, en relación con lo que a este tema concreto del libro hace referencia, en el fondo, empezando por el final, por su última cuestión de las facultades, lo que aquí nosotros también nos planteábamos es que este tipo de investigaciones, modestas, ya digo, nos podía servir para mejorar el objeto de las facultades, la enseñanza, lo que se debía dar, porque es que es un problema ponerse al día. Es decir, generalmente la universidad va un poco más por detrás, no tanto como el derecho, que va bastante más atrás que la realidad, pero la universidad va por detrás también de lo que sucede. Entonces, esto nos puede servir de alguna medida, hacer una fotografía de cómo está la situación para trabajar desde la universidad sobre la realidad, ¿no? Entonces, en esta medida, pues es importante. El número de universidades, estoy totalmente de acuerdo, que hay muchísimas más de las que a lo mejor debería haber. Incluso pensando que contra mayor número de universidades parece que hay más competencia, pero que a la larga no es así. Es como igual que hay cada vez más medios digitales y sin embargo todos dicen lo mismo, ¿no? En fin, quizá debería haber menos universidades y especializarse esas universidades. Yo de acuerdo que es un problema, pero a ver cómo se resuelve. La ética con relación a las empresas, la ética de las empresas. Bien, aquí se ha tratado inevitablemente, se les ha preguntado también sobre las empresas, la influencia de la empresa, y pues la mayor parte dicen que efectivamente es una influencia muy fuerte, ¿no? Que ejerce, o bien la empresa ejerce un control, o bien tiene una idea muy mercantilista de la información, y que eso no beneficia el trabajo del periodista porque le obliga a hacer determinadas cosas que a lo mejor van muchas veces contra su visión ética particular o genérica del oficio, pero claro, ahí no entran mucho a decir lo que deberían hacer las empresas, por el contrario. Pues eso es lo mismo, el tema de la información y la opinión en algún momento sí que se trata, no es una cuestión esencial, pero sí que se trata algo, no tan extensamente como a lo mejor tú planteas, pero sí que se trata cuando se les preguntan de que efectivamente hay que hacer división, hay que establecer con claridad esa línea entre
entre opinión y información y opinión, pero claro, no se entra luego a analizar que si los public reportajes y todas esas cuestiones de toda la vida, ¿no? Pero se supone que ahí no ha habido variaciones en el tema de lo que es la visión ética y técnica de lo que es información, lo que es opinión, etcétera. Eso sigue igual, de acuerdo con los cánones clásicos, ¿no? No sé si alguno más de los compañeros quiere intervenir. En relación un poco con lo que comentaba, evidentemente el número de universidades con facultades con estudios de comunicación e información es muy numeroso. Y estamos bueno, pues en una situación similar a la que comentábamos en relación con la cantidad de medios de comunicación que existía, y un poco pues el panorama pues a lo mejor probablemente sea similar en ese sentido. No sea muy descabellado establecer la comparación, y quizá bueno pues en el futuro veamos o asistamos también a una situación de, digamos, selección. En concreto el número de facultades, ahora mismo no recuerdo el número exacto, pero superaban las 40, o sea, ya ni son 36, no sé si 43 o 45 en total, de modo que efectivamente si tenemos en cuenta el número de estudiantes universitarios, el número de medios de comunicación y la situación real de los medios de comunicación, pues es un tema preocupante. Pero volvemos en relación también a la cuestión que planteaba sobre los planes de estudio y sobre los alumnos. Los planes de estudio se hacen pulsando la realidad. En concreto, en los planes de estudios de los grados, los que hemos empezado en el año 2009, en el curso 2009-2010, pues se han enfocado precisamente intentando dar una respuesta a esa realidad que los propios profesionales de los medios de comunicación definían como presente y como el futuro más inmediato. Por eso las cuestiones relacionadas con la tecnología tienen una presencia muy importante. Pero está la otra cuestión sobre la que incidía, la timidez del alumno. Evidentemente, bueno, pues todo depende en primer término del alumno, pero desde las facultades de comunicación sí se trabaja para conseguir que el alumno sea lo suficientemente competente desde esa perspectiva como para afrontar la realidad, saber salir a la calle, encontrar la noticia y contarla correctamente, ¿no? Pero bueno, sí que son muchas las cuestiones. Yo creo que hemos dedicado 1 hora y media a hablar del tema. Creo que hemos conseguido lo que nosotros pretendíamos como fundación, que es, como decimos en catalán, fer bullir l'olla, es decir, poner un poco el guiso al fuego. Ya se trata de que vaya hirviendo a ver qué sale de todo esto. En cualquier caso, el debate queda abierto y ahora sois vosotros los que tenéis que seguir con él. Por parte de Fundación Telefónica, agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, a la Asociación de la Prensa, a Alejandro, a todos vuestra presencia, y espero que nos veamos en más ocasiones por aquí. Muchas gracias.